Bienvenidos. Les saluda el doctor Alberto Pérez Fernández, responsable de la materia de microeconomía. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo referente a las preferencias y la utilidad que corresponde a la segunda unidad. El objetivo para esta sesión es que el alumno conozca los conceptos ligados a los grados de satisfacción, la representación de la utilidad y el origen de la demanda en el mercado. De esta manera, entonces, el alumno debe conocer el aspecto básico de la teoría del consumidor. ¿Qué es la teoría del consumidor? Describe precisamente la forma en que los consumidores o las familias asignan su ingreso al gasto en bienes y servicios para maximizar su satisfacción o, en este caso, hablando en términos económicos, de su utilidad. El supuesto bajo el que partimos es precisamente que la función de utilidad corresponde a la de un individuo representativo que actúa de manera racional tomando las mejores decisiones. De esta manera, también aquí se aplican los principios económicos. El funcionamiento bajo el cual lo vamos a ver es que tanto productores como consumidores acuden al mercado precisamente para que puedan entonces resolver un aspecto básico que es la escasez de recursos, ya sea que por parte de los consumidores o los productores se tenga escasez en bienes o en aspectos monetarios. Se entiende entonces que maximizar la utilidad para los productores es obtener ganancias. Para los consumidores se entiende que buscan maximizar la utilidad y eso se refiere a la satisfacción. Los productores, por su parte, buscan maximizar ganancia o las utilidades, sin embargo, están sujetos a la demanda, los costos y la oferta de la materia prima. Los consumidores, por su parte, están sujetos a los ingresos, los precios de los bienes y los costos de oportunidad. Ambos elementos se encuentran en el mercado y tienen el problema que tienen escasez de recursos. Por lo tanto, si los dos sectores o los dos agentes económicos buscan maximizar utilidad en términos económicos, se debe entender que los elementos o el consumidor que acude al mercado busca precisamente satisfacer tanto necesidades básicas como aquellas que consideran un aspecto de lujo. La teoría del consumo se refiere a las preferencias del individuo, las restricciones de presupuesto y las elecciones del individuo. Las preferencias de las personas describen las razones por las cuales los consumidores prefieren unos bienes a otros. Las restricciones de presupuesto, por su lado, describen la asignación del ingreso a comprar en bienes, y las elecciones de las personas describen precisamente la forma en la cual se decide la compra de bienes dados unos precios y dados unos ingresos que tenga la persona. De esta manera, nosotros unimos las restricciones de presupuesto que tiene una persona, sus preferencias de acuerdo a los gustos o a las necesidades, y podemos entender las elecciones que hace el consumidor en el mercado. Entonces, podemos decir que los consumidores o los hogares eligen el grupo de bienes y servicios que tienen a su alcance en el mercado y con esta información sobre las cantidades demandadas a diferentes precios a lo largo de un periodo o de un año, podríamos decir, puede estimar entonces una función de demanda que permita estimar una medida de beneficios que representa el bienestar del consumidor. El consumidor entonces escoge bienes de acuerdo a la utilidad. Pero en términos económicos, ¿cómo se entiende utilidad en microeconomía? La utilidad entonces es el nivel de satisfacción que deriva un individuo del consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, si yo considero que me gusta más la comida rápida, por ejemplo, hamburguesas o algún otro tipo de comida, a diferencia de ensaladas o de alguna comida casera, se comprende entonces que le voy a dar mayor utilidad o va a tener mayor utilidad para mi persona el consumo de ese bien. La utilidad entonces, en términos económicos, se entiende como un nivel de satisfacción que deriva precisamente del nivel que se puede consumir de los bienes y servicios. Este nivel precisamente representa un valor y tiene una característica que al unir diferentes bienes y servicios se genera una cesta de bienes o un grupo precisamente de productos y bienes y servicios que nosotros tenemos alcance de acuerdo a nuestro ingreso y nuestras elecciones. Entonces, se puede entender que la utilidad de Q, es decir, la utilidad de los bienes, está en función de la cantidad de bienes que podamos nosotros obtener como consumidor.
Es decir, a mayor consumo de un bien, dice, tenemos o podemos entender que hay mayor utilidad. ¿Cómo se representa la utilidad? Una persona, supongamos en este ejemplo, alcanza su máxima utilidad o su nivel de satisfacción lo alcanza al consumir 4 tacos y un refresco. Entonces, esta manera se puede representar también mediante un modelo o una forma, una representación económica, que bien, aquí lo podemos ver, una forma simple, digámoslo así, en términos algebraicos, que los 4 tacos se van a presentar como 4x y un refresco se representa como 1 de y. Por lo tanto, nuestra función de utilidad de x, y, es decir, la función de utilidad de tacos, refresco, es igual a 4x más 1 de y. Así también podemos conocer algún otro tipo de formas de representaciones. Por ejemplo, si yo para pintar mi casa necesito una brocha y 20 litros de pintura, entonces se entiende que la función de utilidad de pintura brocha es igual a 20xy. Es decir, un elemento depende de otro para que pueda tener utilidad para mí. Es decir, no me sirve absolutamente de nada tener los 20 litros de pintura si no tengo el otro medio o el otro bien para poder utilizar entonces la pintura. Y a la inversa, no me sirve absolutamente de nada tener solamente la brocha si no tengo la pintura para poderle dar una nueva vista a mi casa. La utilidad entonces, por ejemplo, de usar un coche aumenta conforme se genera un mayor rendimiento del auto y la cantidad de gasolina X para poder usarlo. Es decir, de nada me sirve si yo tengo un coche, pero no tengo gasolina. Pero el rendimiento precisamente que pueda yo generar en un auto va a depender del motor, pero también del uso de la gasolina que tengamos. Por lo tanto, podríamos representar como x al cuadrado por raíz de y elevado. Entonces, raíz cúbica, perdón, de y. Entonces, de esta manera quizás se podría representar el consumo. ¿Por qué en algunas representaciones son productos y por qué en otras son sumatorias? Precisamente porque hay funciones de utilidad en las cuales se pueden consumir los bienes de manera separada. Por ejemplo, aquí los tacos y el refresco. Una persona se puede consumir sus 4 tacos y no toma el refresco y no pasa absolutamente nada. Se mantiene un nivel de utilidad. A la inversa, la persona puede consumir un refresco, no se puede comer los tacos, pero también tiene cierto nivel de utilidad y por lo tanto se pueden separar o se pueden conjuntar los dos bienes y entonces nos genera un nivel de utilidad. No así, por ejemplo, como decíamos, con la brocha y con lo que viene siendo la pintura o el auto con lo que viene siendo la gasolina. Son dos elementos diferentes, uno depende del otro y por lo tanto la expresión de la utilidad va a ser diferente de acuerdo a los bienes que nosotros podamos consumir o podamos encontrar en los medios del mercado. ¿Cuáles son las características de la utilidad? Primero, se cumple que es mayor que cero, es decir, la primera derivada con respecto a la utilidad total de los bienes que estamos consumiendo respecto a los bienes que estamos consumiendo es mayor que cero. La utilidad marginal, por su parte, crece a una tasa decreciente, es decir, la segunda derivada con respecto a la utilidad de los bienes, es menor que cero. Es un valor arbitrario. ¿Por qué se dice que es un valor arbitrario? Simple y sencillamente porque las personas vamos a tener diferentes afecto o diferentes gustos por algunos bienes y por lo tanto cada una de las personas le va a entregar diferente nivel de satisfacción a los productos. Por lo tanto, un individuo, por ejemplo, que le gusta los videojuegos, le va a dar mayor utilidad a alguna consola o le va a dar mayor utilidad a recibir una tarjeta de regalo que incluya algún pase para jugar el videojuego que una persona que no es adicta o que no le gusta. No tanto la palabra adicto, sino una persona que no le gusta los videojuegos. Por lo tanto, dice, es un valor arbitrario. Las utilidades van a depender en función de los gustos, de las preferencias de los individuos con respecto al bien que nosotros estemos analizando. Y otra característica es que indica el grado de satisfacción. Precisamente porque son valores arbitrarios, nos va a indicar, por lo tanto, que la persona a mayor nivel de satisfacción, entonces le va a dar un valor arbitrario mucho más alto. ¿Qué es la utilidad total?
¿Cómo se entiende para nosotros en términos económicos? Se entiende precisamente como los útiles acumulados al ir consumiendo un bien o los valores que podríamos nosotros encontrar o darle por un total en el consumo de los bienes. ¿Qué es la utilidad marginal? Por su parte, se entiende que si yo consumo 4 tacos y quiero aumentar un quinto taco, simple y sencillamente esos son los útiles adicionales obtenidos al consumir una unidad adicional de un bien. Eso se refiere a la utilidad marginal. ¿Cómo obtengo yo la utilidad? Para la primera unidad, generalmente dice que la utilidad es muy alta. Conforme consumimos más de ese bien, la utilidad disminuye, es decir, la utilidad marginal va a ser menor, como nosotros veíamos anteriormente. En este primer ejemplo lo podemos ver, podríamos decir, un primer pedazo de pastel que te ofrecen en alguna fiesta o en casa quizás. La primera utilidad total que tú vas a percibir por ese primer pedazo de pastel que tanto se te antojaba, quizás sea muy alto, quizás le des tu un valor de 30. Su utilidad marginal va a ser de 30 porque con respecto a 0 pedazos de pastel que consumías antes, pues bueno, el primer valor que le generaste o que se generó para ese producto es de 30 unidades. Cuando tú consumes una segunda rebanada, probablemente ya la utilidad total aumente a 40, pero la utilidad marginal ya solamente va a ser 10. Es decir, 40 menos 30 va a ser 10, ese es el diferencial. Por lo tanto, al agregarle una segunda porción de pastel, mi utilidad total va a crecer, pero la utilidad marginal, como decía, una de las características, va a empezar a disminuir. Una tercera porción de pastel te genera una utilidad total quizás de 45 o quizás de 50, pero la utilidad marginal va a ir disminuyendo, precisamente porque como individuos tenemos cierto nivel, por supuesto, de consumo de algunos bienes o de uso de algunos bienes. Si consumimos una cuarta rebanada, probablemente, aunque aumenta tu utilidad total, la utilidad marginal solamente va a ser de 3 unidades. Es decir, respecto a la tercera unidad, que eran 45 útiles, ahora solamente aumenta a 48 y por lo tanto dice la utilidad marginal son de 3 elementos o 3 útiles solamente en la diferencia. A partir de la quinta unidad, probablemente tú ya generaste una saturación en tus sentidos, tu estómago quizás ya no lo permita, o tu lengua ya se saturó con el azúcar y precisamente ya no quieras más pedazos de pastel. Por lo tanto, dice la utilidad va a tener un nivel en el cual tú ya no ves utilidad, como su nombre lo dice, el consumir ese bien. Por lo tanto, la utilidad marginal dice va a ser 0, porque ya no tienes tú un elemento básico que te permita entonces seguir consumiendo el producto. Vamos a intentar verlo en una gráfica, como se podría decir, los útiles por un lado y la cantidad de bienes consumidos. Digamos que en la primera unidad, al consumirlo, nos genera los útiles totales son de 30, por lo tanto, en la línea o en la gráfica precisamente de color rojo con la gráfica morada, y nosotros podemos representar lo que viene siendo la utilidad marginal de color azul o en la gráfica color azul. Entonces tenemos los ejes de color rojo que van a representar, por supuesto, los útiles y lo que son las unidades consumidas en cuestión total global, y los ejes de color azul que van a estar representando los cambios en el consumo de las primeras unidades. Por lo tanto, decíamos, la primera unidad va a tener una utilidad total de 30. Podemos ver nosotros representar ahí la gráfica y esa primera unidad dice la utilidad total o marginal, perdón, es de 30 también. ¿Ok? Para la segunda unidad nos da una utilidad total de 40, pero en la utilidad marginal ya no va a ser de 30. Ya dice, va a ser solamente de 10 unidades. Por lo tanto, se puede ver ahí el cruce de 2 unidades con 10, que es la utilidad marginal, y podríamos ir generando lo que viene siendo la curva de la utilidad marginal. Cuando son 3 unidades, se puede ver entonces que aumenta a 45 la utilidad total, pero lo que es la utilidad marginal ya no va a crecer en 10, sino va a crecer solamente en 5 unidades. De esta manera, cuando llegamos a 48, va a ser solamente 3 unidades, aumentó 3.
la utilidad total, aunque la utilidad total va aumentando de 30 a 40, 45 y 48, la utilidad marginal va cambiando de 30 a 10, a 5 y a 3 unidades, hasta que llega en 48 a 5 unidades y entonces la utilidad marginal es 0. Es ahí cuando decimos simple y sencillamente el producto deja de ser un bien económico y se convierte precisamente en algo que no le da utilidad, como decimos nosotros. De esta manera, entonces, nosotros podríamos decir la representación de la utilidad marginal y la utilidad total nos permite saber como consumidores cuál es el valor que le asignamos a algún producto. Aquí le estamos dando una escala tal vez de 0 a 50, pero los individuos podemos generar escalas de 0 a 10 para que la persona pueda decir cuál es su utilidad que percibe o nivel de satisfacción por algún producto. La utilidad tiene dos representaciones, por lo que acabamos de ver. Uno es la utilidad cardinal, que se refiere precisamente en asumir que cada persona es capaz de asociar un número o una puntuación a cada nivel de consumo que está teniendo la persona, de modo que la escala construida permita medir el nivel alcanzado de satisfacción y establecer comparaciones. Es decir, yo voy a entender que si consumo 2 pedazos de pastel son mejor que si me otorgaran o me dieran solamente una rebanada de pastel, si es que a mí me gusta mucho el pastel. Hay una utilidad ordinal. Se refiere a ordenar el grado de preferencia de un tipo de bien con respecto a otro o un conjunto de bienes. Por lo tanto, cuando tú ya puedes asumir o asociar un número o una puntuación a cierto nivel de consumo, tú también puedes entonces ordenar el grado de preferencia de un tipo de bien respecto a otros bienes que estás consumiendo. Vamos a intentar hacerlo. Supongamos que hay diferentes opciones. Tú llegas a un lugar y te dicen, el conjunto A va a tener 5 unidades X y 5 unidades de Y. El conjunto B va a tener 3 unidades de X, 5 unidades de Y. El conjunto C, 4 unidades de X y 4 unidades de Y. El conjunto D, 5 de X, 2 de Y, y así sucesivamente hasta lo que viene siendo el último conjunto G, que te está dando 2 unidades de X y 5 unidades de Y. La pregunta que se hace normalmente los consumidores dicen, bueno, si todos estos diferentes elementos o conjuntos que me están dando a escoger tienen el mismo valor, tengo que saber o determinar, asociar el grado de satisfacción que yo perciba por cada uno de los conjuntos y entonces los voy a ordenar de acuerdo a mis preferencias. Supongamos entonces que el conjunto A, que aparece ahora en rojo, tiene 5 unidades de X y 5 unidades de Y y lo representamos con un punto. El conjunto B, 3 unidades de X, 5 unidades de Y y lo representamos con una pequeña estrella. El conjunto C, 4 unidades de X, 4 unidades de Y y se representa con un pequeño círculo amarillo. Los siguientes círculos, los siguientes puntos que nosotros podemos ver, representan el punto D, el punto E, el punto F y el punto G. Cada uno de ellos, por ejemplo, el punto G, que es el último valor que nosotros podemos percibir, representa 2 unidades de X y 5 unidades de Y, que es el último puntito café que vemos en la parte inferior, con más o menos arriba del 5, ¿no? Que vendría siendo una representación. Perfecto. Entonces, estos puntos yo necesito graficarlos y necesito entonces compararlos para poder entender cuál va a ser mi utilidad que perciba yo por el consumo de esos bienes. Si yo le doy un valor de 1 por consumir cada uno de los productos, yo entiendo entonces que un útil por 5 nos van a dar 5 útiles por consumir esa cantidad en el conjunto A de X. Y si le doy el valor de un útil por cada valor o por cada elemento que yo consuma de Y, va a ser 1 por 5, 5, y nos daría entonces 5 útiles por consumir 5 unidades de Y. Por lo tanto, ahí podría yo hacer una suma básica
5 útiles de X más 5 útiles de Y, entonces me da una utilidad de 10. ¿Ok? 3 productos X más 5 productos de Y, ahí se está generando una utilidad de 8. 4 unidades de X más 4 de Y multiplicados por 1 cada uno, pues nos da un total de 4 más 4, 8 útiles. El conjunto D nos va a dar una utilidad de 7, conjunto E una utilidad de 7, conjunto F 6 útiles y el conjunto G 7 útiles. ¿Cómo nos da el valor de 10? La pregunta que nos podríamos hacer. Es precisamente porque a cada valor, recordemos que decíamos anteriormente, las personas podemos asociar un valor al consumo de un producto, ¿ok? Entonces, si yo en este momento tengo estas diferentes opciones de consumo, yo tal vez le doy un valor de 5 a esos 5 productos de X. Si alguien me dice, ¿sabe qué? No, yo le doy 5 útiles a X, pero le doy 20 útiles por consumir 5 unidades de Y. Entonces, yo podría hacer la utilidad 5 útiles de X más 20 útiles de Y va a ser la utilidad de 25. ¿Ok? Pero entonces a todos los elementos de Y, en este caso 20 útiles que le di a 5 de Y, corresponden 4 útiles a cada unidad de Y. ¿Ok? Entonces los siguientes elementos también van a tener una multiplicación de 4 por 5 para el conjunto B, 4 por 4 en el conjunto C, 4 por 2 en el conjunto D, 4 por 4 en el conjunto E, y 4 por 3 en el conjunto F y 4 por 5 en el conjunto G. ¿Ok? Entonces, yo le daría esa forma. Cada quien le puede dar diferentes, por eso decíamos, son valores arbitrarios. Yo en este ejemplo simple o básico, solamente dejé que un útil corresponde al consumo de una unidad de X y un útil corresponde a un consumo de una unidad de Y. Por lo tanto, si consumí 5 unidades de X, va a ser 1 por 5 y me corresponde entonces 5 útiles. Y 1 por 5 en Y van a ser 5 útiles y entonces sumo 5 más 5 nos van a dar 10 unidades. En otro momento vamos a hacer con características diferentes para entender precisamente esta característica básica. Bien, entonces, si el conjunto A me da una utilidad de 10, entonces probablemente para mí sea el lugar número 1. Para el conjunto B me da una utilidad de 8, aunque son diferentes cantidades, me da un conjunto o una utilidad total de 8. El conjunto C me da también una utilidad de 8, por lo tanto le corresponde el segundo lugar. Le corresponde entonces el mismo nivel. Yo me podría mostrar indiferente entre consumir B o consumir C, porque precisamente las dos canastas me dan la misma utilidad. Yo podría escoger entre las dos y no habría problemas. El conjunto de E y G nos da una utilidad total de 7, por lo tanto le corresponde el tercer lugar a conjunto D, conjunto E y conjunto G. Y finalmente al conjunto F le corresponden solamente 4, le corresponde el lugar 4 porque en la utilidad tiene un valor total de 6. De esta manera, los conjuntos o los elementos que tenían cierto lugar los voy a unir con una curva, ¿ok? El primer elemento, que nos da una utilidad total de 10, dice utilidad es igual a 10, tiene una solamente curva o lo unimos precisamente en una curva. El conjunto B y C, que tiene una utilidad total de 8, los unimos en una sola curva y le indicamos precisamente que genera una utilidad de 8. El conjunto de E y G, que nos da una utilidad total de 7, se unen en una curva también ellos, precisamente porque ellos van en la misma curva o tienen la misma nivel de preferencia, y los unimos en una sola curva. Y finalmente, el conjunto G lo unimos en una curva sola, porque nos da dando una utilidad de 6. Bien, esto que nosotros vimos anteriormente recibe el nombre de curva de indiferencia. ¿Qué entonces representa la curva de indiferencia? Es un conjunto o representa un conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes
en los cuales cada uno de los elementos que nosotros vemos produce el mismo nivel de utilidad o satisfacción total, por lo que el consumidor es indiferente entre ellos. ¿Ok? Si nosotros vemos la curva de indiferencia en el cual el conjunto de E y G nos daba una utilidad total de 7, se dice entonces que los individuos se pueden mostrar indiferente entre estos tres elementos precisamente ¿por qué? Porque los tres elementos le dan la misma utilidad. Entonces, si a mí me dieran a escoger entre estos tres, yo podría escoger cualquiera de ellos. Bueno, ahí quizás entraría un elemento en el aspecto de si a mí me gusta más el producto X o me gusta más el producto Y. ¿Ok? Entonces probablemente me iría yo por ese lado. Pero en un primer intento de entender lo que es el aspecto de la curva de indiferencia, me dice que el individuo, por lo menos en esos tres, se mostraría indiferente. Podría escoger cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, de esa manera se puede entender los aspectos de la curva de indiferencia. En el próximo video, nosotros vamos a poder ver todo lo que se refiere a las características de las curvas de indiferencia para poder entonces entender los elementos referentes a este aspecto. Pues parte de la literatura citada, parte de la literatura que usamos, para esta exposición, tiene que ver con los principios de microeconomía de Keynes, de Fay y de Oster, o el libro de Principios de Economía de Gregory Mankiw. Si tienen alguna otra duda, por favor, recuerden que lo pueden hacer a través del canal o precisamente a través de los mensajes de la plataforma.